Julio Melo de Molina, cuéntenos lo que usted quiera de Fernando. Hoy escribe en el blog que le presta otro Fernando Santiago, en el grupo Yolí, escribe sobre Quiñones. En La Voz también, un artículo, sí. Bueno, yo, mi primer contacto con Fernando fue recién llegado acá, yo llegué en el año 81, y él presenta, ya había por supuesto leído cosas suyas, me había sorprendido una entrevista que le escuché, a Borges, en el que Borges decía que el escritor que más le interesaba de español del momento era Fernando Quiñones. Me sorprendió porque, Fernando entonces tenía una obra relativamente corta y yo entonces vivía en Madrid, apenas había leído por alguna cosa suya, me interesaba, pero bueno, me sorprendió que uno de los más grandes escritores de la lengua castellana, sin duda, se dijera que el mejor escritor español del momento era precisamente Quiñones. Luego supe que precisamente el primer premio que obtuvo Quiñones fue en Argentina, en la revista del periódico de La Nación, y que Borges había sido jurado, pero bueno, eso me enteré luego, pero me sorprendía que lo citara. Bueno, llegué a Cádiz y poco después, en el año 81, y en la primavera de ese año asistí a la presentación que hizo de un poemario, que es un poemario que que ha pasado un poco desapercibido. Se llamaba Muro de las Hetairas, libro de afición tanta, fruto de afición tanta o libro de las putas. Es un poemario del que apenas la edición que hizo Imperión, una excelente edición, se acabó hace ya mucho tiempo. Yo le he pedido a Juan Manuel, uno de los mejores libreros de la ciudad, que me consiga un ejemplar en algún portal de internet, que le ha costado, por fin me ha localizado uno por 26 euros, que no está mal, porque el libro no, sí, está descatalogado hace ya tiempo. Ha habido una edición posterior que ha sacado la Caja de Ahorros, pero en fin, es mucho más apetecible tener el libro tal como yo tuve en su momento, ¿no? Pues lo compré en aquel momento, me lo dedicó él, pero entonces no nos conocíamos. Ese libro es un libro muy que no lo haya leído lo tiene que leer, una serie de poemas muy diversos, de algunos muy cortos, unos sin perseguirillas gitanas, otros más largos, que habla del mundo de la prostitución, que a él siempre le fascinó. Él vivió ese mundo que nosotros, que somos un poco más jóvenes que él, nos perdimos, porque en el año 52 Franco prohibió los burdeles por presiones de la Iglesia, que en Cádiz tenía sin embargo una presencia importante, entre las cosas, por el mundo de la marinería, ¿no? Y siempre estamos vinculados. Yo recuerdo un marinero viejo de Galicia que me decía que oía a los viejos marinos de la aldea de Noya, una aldea cerca de Noya donde él vivió de chico, que hablaban de Cádiz como de Sodoma y Gomorra, o sea que esto era, y hablaban del Paipai de Cádiz. Bueno, fíjate, el Paipai, luego cuando lo conocí, un sitio pequeño, cutre, que era como el Tropicana de La Habana. Bueno, me estoy divagando un poco porque estoy hablando solamente de ese poemario que me apetece, vamos, yo tengo la edición de la Caja de Ahorros y me apetece volver a leer en pocos días, pues Juan Manuel me consiga el libro. Pero luego en los alcances de ese año tuve la fortuna, y ahí ese fue el gran porque mi anterior conocimiento no fue más que escuchar la presentación, recitar algunos de los, excelentemente, porque recitaba de puta madre, algunos de los poemas de ese bello poemario, y bueno, no le había vuelto a ver más, pero en aquellos alcances, casualmente por amigos comunes, José Ramón Ripoll, José Fernández Palacios y otros, pues conseguí intimar con él y pasar una noche completa de farra después de aquel maratón de películas que en aquella época nos cascábamos, nos metíamos de 8 películas al día. Y bueno, ya realmente, pues, porque Fernando era un hombre, a mí me parece que Fernando es un hombre irrepetible, porque podía pasar por el pícaro más golfo del mundo y a la vez por el intelectual más excelso. Es una cosa que rara vez se puede ver en una sola persona. Si podía en un momento dado ser el tipo más sinvergüenza, pícaro y golfo que puedes imaginar, y por otra parte ser un intelectual de una categoría y de un refinamiento sorprendente. Yo recuerdo, a mí fue un maestro de literatura, y yo recuerdo que un día le pregunté: Fernando, ¿qué diferencia? Bueno, novedad quizá, pero para un chico joven como ya era entonces, pues mira, que era arquitecto pero quería ser realmente escritor. Pues me dio lecciones de literatura
importante, ha sido mi maestro en el arte de las letras, ¿no? Un día le pregunté qué era la poesía, ¿qué se dice? Y dice, mira, Julio, la característica de la poesía es la concisión. Cuando tú escribes una cosa y no sobra nada, porque si quitas una palabra no se entiende, eso es poesía. Y efectivamente él es así, ¿no? Es decir, y yo recuerdo que también él decía, yo creo que se manejaba mejor tanto en la poesía como en el relato corto, que en la novela. Y él decía, de hecho, que el buen escritor, el buen lector, mejor, lo que le gusta es la poesía o el relato corto. El relato corto se manejaba. Yo recuerdo que Alianza Editorial sacó por aquella época una colección de relatos, creo que se llama El Sur, ¿no? Vientos. Había uno que se llamaba El Arquitecto, que no tenía que ver con arquitecto alguno, era un relato bastante abstracto, que a mí me gustaba, no sé si lo recordáis, me gustó mucho, se lo conté y me dijo, eres un gran lector, porque era un relato realmente difícil. Aunque se llamaba Arquitecto, ahí no se hablaba para nada de arquitectura, ni de arquitectos. No sé por qué se llama arquitecto, era un relato bastante realista, ¿no? Porque realmente Fernando se manejaba en todos los registros. Bueno, luego mi vida con Fernando ha sido una vida de una relación entrañable de todos los sentidos, porque era un hombre muy complejo, podía ser un compañero de farra estupendo y un maestro de literatura o de cualquier otra disciplina, que hasta de mecánica cuántica podía hablar con bastante soltura. A mí me sorprendía. Yo recuerdo las noches en su casa de Rosario Cepeda, le gustaba recitar a Borges, otra vez volvemos a Borges, tenía algunos poemas de Borges, lo recitaba de una manera realmente entrañable y profunda. Yo pocas veces he visto recitar un poema ajeno con la pasión con que recitaba Borges, Fernando, los poemas de Jorge Luis Borges. Luego recuerdo que, bueno, allí en aquella nos contaba argumentos de cuentos que luego nunca llegó a escribir, y con relación ahora ya que has hablado tú del personaje yo no sé si lo llegó a escribir, porque yo no se lo he leído, a lo mejor otros, yo no se lo he leído. Nos habló un día, estaba Paco Marcos y yo con él, nos había preparado unos infames espagueti a la putanesca, que era que afortunadamente una receta que se llevó a la tumba con él, porque la cocina no era lo suyo. Y eran unos espaguetis que hacía, a los que luego le metía unas latas de atún con aceite, lo echaba todo encima de aquello, o estaba una pasta inmunda, que al día siguiente ya te deja el estómago hecho polvo, ¿no? Pero bueno, lo importante no era comer, sino echar la velada, escuchando. Y nos contó un día mira, es un cuento que a lo mejor lo ha escrito y se me ha escapado, pero si no, creo que es una deuda con él escribirlo, a lo mejor lo escribo. Me habla de un señor que llega, es un poco parecido a lo que tú cuentas, y me ha sorprendido que lo cuentes, me he acordado ahora de eso. Un señor que llega un día a un pueblo, por motivo que sea, el trabajo que es, y una pequeña ciudad de provincia, y de repente abre el diario y encuentra una única esquela, que es la de un señor que se ha muerto. Y entonces él se obsesiona con la idea de que ese hombre que había vivido feliz, tranquilo en ese pueblo y tal, pues tiene que morirse justo el día que él llega. Entonces él entra en una paranoia, piensa que ha sido como su ángel exterminador, y va a su entierro absolutamente turbado, se presenta a sus familiares, en fin, y bueno, es una historia que tiene que ver, lo esbozó como posible argumento para un cuento, como este hombre que va casualmente a ese pueblo, pues realmente al encontrar, y se hace toda una película pensando que realmente, bueno, pues él había sido su ángel exterminador y se convierte en el hombre que más sufre, y se llora con su viuda y tal. Me hace gracia porque ahora tú cuentas esa historia que la había, de alguna forma, había sido una premonición. La naturaleza imita el arte. Bueno, siempre, que me podía enrollar tanto, porque he pasado un momento estupendo, incluso cuando ya estaba ya en sus últimos momentos, cuando se lo tomaba con cierto sentido del humor, y claro, había perdido el pelo por la quimioterapia, y me decía, ¿verdad, Julio, que parezco un banquero suizo? Yo, como todos, su desaparición, porque es como la desaparición de un hermano mayor y de un maestro, y bueno, recordarle siempre nos emociona a todos.